muertas. Entonces eso es lo que quiere decir. Cuando hablan de esquinas achaflanadas, ¿alguien sabe qué es el término achaflanado? ¿Lo conoce? Ni idea. Bueno, esquinas achaflanadas son como las que hay en los hospitales. ¿Se han visto las esquinas de los hospitales o ustedes no han visto mucho, no han visitado muchos hospitales recientemente? No, ¿cómo es eso? En No los, va a ser La uno. verdad nunca me he fijado. Ni que Dios quiera. los hospitales no tienen esquinas, las esquinas son curvas, o sea, no hay riesgo ni en el piso tampoco, o sea, los guardaescobas son semicurvos, o sea, son achaflanados, es la palabra. O sea, son curvos. Las esquinas, no hay una esquina de 90 grados como uno la encuentra normalmente en las casas, sino todo es curvo. Y eso pues tiene una función en los hospitales, es para que no haya posibilidad de acumulación de microorganismos en las esquinas, ni en las paredes, ni en el piso. En las esquinas pues es donde hay riesgo de que se acumulen microorganismos, polvo y todo lo demás. Entonces al ser achaflanadas pues es mejor. Lo mismo pasa con los tanques de almacenamiento. Las esquinas al ser achaflanadas, es decir, que no hay esquinas, sino que, por ejemplo, si viene una curva, la curva tiene un ángulo, o sea, tiene un giro. Entonces no voy a encontrar el ángulo de 90 grados, sino lo que voy a encontrar es una cosa como una semicurva o una curva que me va a evitar la acumulación de agua en las esquinas. Esa es la función. Y por eso piden que sea, pues, que lo que primero entra sea lo primero que sale para que el agua no se almacene, no se estanque. Porque las aguas estancadas son las que primero, son las que se contaminan. Las aguas empozadas, por más que tengan cloro, pues no va a mantener el cloro porque el cloro se va agotando y si un agua está ahí emposada mucho tiempo, pues el cloro... El COVID, me llegó el COVID, mano, nos jodimos ahora sí. Pues el cloro se va a agotar y no vamos a tener la presencia del cloro. Bueno. Todos los tanques deben tener un sistema de renovación de aire, es decir, que en la parte superior tienen unos sistemas de ventilación para que no se acumulen vapores dentro del aire, dentro del tanque, para que haya una ventilación dentro del tanque, porque normalmente podemos encontrar vapores de cloro. Y pues si la persona, hay que entrar a hacerle mantenimiento a estos tanques, hay que hacerle limpieza y si entra una persona y eso tiene cloro, pues puede desmañarse. Si se necesita reclorar, se puede hacer en los tanques. ¿Para qué necesitamos reclorar? Ya lo dijimos en la clase anterior que el cloro debe estar entre 0,3 y 2 miligramos por litro. Pero si hay un tanque o si el municipio es muy grande, pónganse ustedes a pensar en Bogotá. Que Bogotá, la planta de tratamiento de Tirito queda en Zipaquirá, por ejemplo. El primer usuario, bueno, ahí hay usuarios. La planta le da agua a la gente de Tocancipá, Chancipá, Briceño, Sopó. Como esa planta queda en ese sector, pues ella, en la medida que va llevando el agua hacia Bogotá, le va dando agua a todos esos municipios. Y además le tiene que dar agua a Bogotá desde el norte, que es la calle 200 algo, donde están la escuela, bueno, y a Chía y a Cota también, y donde está la Universidad de La Sabana, que es en el puente del Común, a la entrada de Bogotá. Y de ahí para allá tiene que seguirle dando agua a todos los municipios, a todos los barrios, y le tiene que dar agua a Bogotá al centro, y le tiene que dar agua a Usme, a Soacha, a Bosa,
y le tiene que dar agua más allá a Madrid y Funza y Mosquera. Entonces es posible que el cloro en todo ese recorrido tan largo, pues el cloro se vaya agotando. Cuando el cloro se va agotando, pues en algunos casos hay que volver a aplicar cloro, porque la norma le dice, o dice la resolución a 2115 que el cloro debe estar entre 0,3 y 2 miligramos por litro, pero es en la red, no en la planta. Y los monitoreos de cloro se hacen es a lo largo de toda la red. Y así como hay que hacer un monitoreo, por ejemplo, de acuerdo a lo que les contaba, en Briceño, que queda muy cerca de donde está la planta, ahí no puede ser por encima de 2 porque si no estarían incumpliendo la norma. Entonces en Briceño tiene que estar en 2 la concentración de cloro libre. Y en Soacha tiene que estar por encima de 0,3. Entonces desde Briceño hasta Soacha, pues hay muchísimos kilómetros, qué sé yo, 30 kilómetros, 40 kilómetros de redes. Entonces esa distancia va consumiendo el cloro y cuando llegue el agua a Soacha, si no tiene el 0,3, pues va a incumplir la norma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que, o se tiene allá, que volver a clorar en algunos tanques. Entonces, Soacha tiene un tanque de almacenamiento gigante y lo cloran. Suba tiene un tanque de almacenamiento gigante y lo cloran. Pero eso solo se puede determinar es con análisis. O sea, hay que estar midiendo el cloro en las redes y si el cloro se llega a estar por debajo de lo mandado, pues se montan estos sistemas de cloración nuevamente. La tubería de salida debe ubicarse de tal manera que los niveles de operación no genere vórtices, ni entradas de aire a la red, ni se permita resuspensión de sólidos. Eso quiere decir que no debe estar ni muy separada del piso, pero tampoco pegada al piso, porque en el piso hay posibilidad de que se sedimente en alguno de los lóculos o algún material que pasó. Entonces, en el piso no se pone la tubería de salida, más bien se pone otra tubería, que es la que sí se pone bien en el fondo, que es la tubería de drenaje. Y esa tubería de drenaje, pues ahorita vamos a leer acá. No lo dice acá, bueno, en alguna parte lo dice que el tanque debe tener un sistema de drenaje y que el agua o que el fondo debe tener una inclinación hacia este sistema de drenaje. Debe tener un sistema de alivio. Obviamente, si el tanque se llena, pues no se va, tiene que botarse por algún lado, ¿no? O sea, un sistema de exceso se llama, para que el agua, pues, no sé, se vaya, por ejemplo, en Bogotá, pues se devuelve al embalse o alguna cosa. Todos los tanques de almacenamiento, cuando hay más de uno, deben tener acceso. Igual, si tiene uno, debe tener acceso porque hay que entrar a hacerle el mantenimiento. Entonces, esos tanques deben tener un manhole, se llama, para entrar a hacer mantenimiento. Si los tanques son muy grandes, de más de 10.000 metros cúbicos, deben tener un sistema de válvulas automático. No sé la razón por la cual esos tanques tengan válvulas automáticas, pero acá lo dice, más de 10.000. Pues no dice que haya un número mínimo de tanques, normalmente se recomiendan, pues uno sí debe haber siempre, pero es conveniente que esté dividido en dos, o sea que ese tanque tenga una separación interna para hacer dos módulos. ¿Con qué fin los dos módulos? Con el fin de que se pueda suspender uno de los dos para hacer el mantenimiento. Ya eso lo hemos hablado infinidad de veces, que uno tiene que hacer mantenimiento a las estructuras y la planta debe seguir operando. Entonces, en este caso tienen que haber dos tanques y si no hay sino uno, debe haber un bypass. Un bypass es una tubería que desvía toda el agua de los tanques hacia la red de distribución sin necesidad de pasar por el tanque. Quiere decir que si yo voy a suspender un tanque para hacerle mantenimiento, la planta puede perfectamente seguir funcionando y el agua va a pasar directamente desde el tanque de contacto, que es la estructura que se encuentra antes, hacia la red sin necesidad de pasar por el tanque de almacenamiento.
Dice por acá que el volumen debe ser igual a 1/3. Bueno, realmente lo que dice acá es que el volumen debe ser la mayor cantidad obtenida entre la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. Y vamos a ver esos dos términos. La capacidad de almacenamiento debe ser igual a 1/3 del volumen distribuido en el día de máximo consumo. Es decir, 1/3 del caudal máximo diario, pero de lo que se consume en un día. Entonces ya miramos eso. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento? Ya dijimos, es 1/3 del volumen distribuido con el caudal máximo diario, que es el caudal de máximo consumo. También hay que calcular la capacidad de regulación. Y ya ahorita miramos qué es capacidad de regulación. Y el volumen del tanque debe ser el mayor entre esos dos, entre la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. Vamos a proceder a hacer esos cálculos. ¿Preguntas? No hay preguntas, pues entonces pues no hay respuestas. Vamos a mirar acá una cosa. Bueno, mientras yo abro acá mi archivo, vamos a guardar esta pendeja por acá. Entonces nosotros tenemos nuestro caudal de diseño, que si recuerdan por allá en un comienzo es el caudal máximo diario. Y si me lo recuerdan, pues lo apunto. 0,520. ¿Me dice o me pregunta? Le digo. Ah, bueno, gracias, Jensi. 0,520. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Listo. Bueno, entonces tenemos que nuestro caudal dice la norma que es 1/3. Bueno, entonces vamos a hallar la capacidad de almacenamiento primero. Tenemos que hallar la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. Y el volumen del tanque es igual al mayor de capacidad de regulación y capacidad de almacenamiento. Entonces vamos a hallar primero la capacidad de almacenamiento. Dice que es 1/3 del volumen producido en un día con el caudal máximo diario. Entonces acá volumen producido por día es igual a 0,520 metros cúbicos sobre segundo por 86.400 segundos, que son los que hay en un día. ¿Y esto cuánto me da? 44.928 metros
cúbicos. ¿Sabe que la envidio, Erika? Usted está toda ya abrigada. ¿Está en clima frío? Desde mediodía llovió, o está Y está lloviendo. haciendo frío. Pero allá es normalmente caluroso o friolento el sector. No, frío. Se cansa uno a veces de tanto calor todo el día. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy bien. Uy, mire, hoy tienen la cámara por las buenas prendido. ¿Están enfermos o qué? Miren, no toca estarlos regañando para que prendan la cámara. No me A hagan la firmar. última clase, ingeniero, le fue la última clase. No, ni que nos fuéramos a morir. No, volvemos a ver si eso. No, la otra semana tienen que mantener prendidas las cámaras para los quizzes y para el parcial. Eso sí es impajaritable. ¿Listo? Entonces, el volumen producido en el día dio 44.928. Entonces, la capacidad de almacenamiento va a ser a 44.928 dividido entre 3. ¿Y esto cuánto me da? Ay, madre. 14.976. Metros cúbicos. Esa es capacidad de almacenamiento. Ahora vamos allá a la capacidad de regulación. Pero para allá la capacidad de regulación, primero debemos saber qué es la regulación. ¿Para qué necesitamos regular? Entonces, vamos a hacer un dibujito acá. Y en este dibujito vamos a tener la hora del día, y aquí vamos a tener el caudal en metros cúbicos. Vamos a presentarlo en litros por segundo. Y acá pues vamos a tener, por ejemplo, 800. Bueno, y ahora vamos a tener acá la hora. La hora del día, pues, vamos a tener por acá las 6, las 12, las 18, las 24. Bueno, teniendo esto, vamos a mirar cómo se comporta el caudal. Vamos a dibujar acá dos caudales. Con rojo voy a dibujar el caudal de la planta. Y con verde voy a dibujar el caudal de la red. ¿Qué es cada cosa de estas? Pues cuando hablo de caudal de la planta es lo que produce la planta de tratamiento, y el caudal de la red es lo que consume la red de distribución. Entonces, ustedes dijeron que
Bueno, alguien que me diga cómo dibujar, cómo va a ser el comportamiento del caudal de la red, cómo va a ser la curva, perdón, de la red, no, de la planta, o sea, la roja. En la noche la planta consume más, consume menos. Bueno, alguien que me diga cómo es, por ejemplo, si es, por ejemplo, así, o cómo es, o es, por ejemplo, o si es, por ejemplo, así, o si es así. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo es? Estoy hablando de planta de tratamiento. ¿Cómo es el comportamiento de lo que produce la planta de tratamiento, el caudal que produce la planta de tratamiento? ¿Cómo sería la gráfica? Pues yo considero que en las horas pico, pues el caudal sería elevado, ¿no? Lo Ajá, que o es a sea, las 6, 12 sí, y en la noche. y en la noche, bajo, o cómo es. Pues pensaría que en la noche también porque pues llega la gente de trabajar y Por eso, las Pero, horas pico serían las 6 de la mañana y, bueno, pues las 6 y las 18, pienso yo. o sea, puede ser algo así, brun, brun, por aquí, y luego aquí, brun, brun, brun. ¿Qué opinan? Sí. Pues sí, yo creo que las plantas podrían estar consumiendo mayor cantidad de agua en horas de la noche, ya que se puede reducir los volúmenes de salida, bueno, el caudal de salida, porque pues en la noche la gente casi no consume y ese es el momento en que se puede hacer, digamos, un lavado o una purga pues al sistema. Bueno, Bueno, dependiendo de la hora. pero recuerden que yo les estoy preguntando es cuánta agua produce la planta. No consume en su operación, sino cuánta agua le está saliendo directamente a la red. Obviamente la planta Ah, consume en algunos momentos, pero yo le pregunto cuánto, no tanto a la red, cuánta agua produce la planta. No nos preocupemos ahorita si a dónde están saliendo, sino cuánta agua produce la planta en Ingeniero, ¿la litros por producción es segundo. constante luego? Señor, yo, ¿La producción no sería constante? sí, yo también pienso lo mismo. pues hace un rato me estaban diciendo que subía y bajaba, pues yo simplemente hago No, caso. Debe me ser lo entendieron mismo. mal. Ah, no, la presión sería constante. Ya el La consumo es el que va. producción. ¿Y cuánto es constante? ¿Qué valor? Pues, 520, 520 pues Los en 520. este punto caso, 520. No, Entonces, 520 es el de salida, creo, ¿no? litros por segundo. como estamos aquí las unidades litros por segundo, entonces pues 0.520 metros cúbicos por segundo, pues son 520 litros por segundo. Efectivamente, la planta produce 520 litros por segundo de manera constante. Todo el día y toda la noche produce lo mismo. No deja de producir la misma cantidad. Siempre va a producir lo mismo. No cambia. Van a haber unos cambios muy pequeños a lo largo del año, pero eso es muy raro. Acá en Casanare las plantas producen lo mismo. Tratan de mantenerse su caudal constante. incluso en temporada seca, En otras partes, en temporada seca, ¿ustedes qué piensan? ¿Consume menos o consume más? si no hay razonamiento, entonces consumirá lo mismo. Tengo promedio. Depende de la. Yo le pregunto, ¿usted consume la misma cantidad de agua en verano o en invierno? Ah, no, pues en verano me claro, consumo más. En verano se consume más. Entonces, como la gente consume más agua en verano, pues las plantas deberían producir más agua en verano. Y así debería ser, pero realmente no se logra eso porque lo que produce la planta nunca alcanza. O sea, la planta, si yo la diseño a 20 años, como es este caso, que la diseñamos a 20 años y nos dio 520 litros por segundo, en las condiciones actuales de operación de los sistemas de acueducto, cuando empieza a funcionar la planta con los 520 no alcanza el agua, en 10 años no alcanza el agua y en 20 años mucho menos y nunca alcanza el agua, pero ya no es problema de la planta, es un problema de las redes de distribución que están mal operadas, están mal trabajadas,
mal manejadas, entonces en ese orden de ideas por eso nunca alcanza el agua. Pero lo lógico es que en invierno la gente consuma menos agua y en verano se consuma más agua. ¿Por qué? Pues en verano pues uno se baña más, tiene que lavar más la ropa, normalmente toma más agua, entonces hay que regar las maticas. Acuérdense que entre esos 520 litros por segundo que miramos, de que se sacan de la dotación, también hay agua para lavado de carros, hay agua para lavado de carros y regado de matas, jardinería y todo lo demás. Entonces, ahí está incluido eso y en verano obviamente hay más consumo. Entonces, normalmente es que la verdad, como esto se llama caudal máximo diario, este es el caudal que se debería consumir en verano. El resto del año debería consumirse menos de eso, porque ese es el máximo. Cuando lo multiplicamos por 1.2 por allá al comienzo,